Pues muy buenas tardes desde Brasil, buenas tardes a los que están en España y buenos días o buenas noches, dependiendo del hemisferio, a todos que estemos aquí hoy en esta charla. Lo primero es dar la bienvenida y también hacer un agradecimiento en nombre de toda la junta directiva, en nombre de nuestra presidenta Ruth Fein. Damos esta bienvenida a este nuevo encuentro, a esta nueva sesión de novedades cervantinas. Bueno, es una alegría para mí estar aquí hoy. Ya les voy a contar un poco por qué. Y para hoy vamos a presentar el libro de José Manuel Lucía Mejías, Cervantes Íntimo. Bueno, no hace falta presentaciones para los invitados de hoy, ¿no? Porque ambos fueron presidentes de nuestra asociación, o sea que cervantistas de toda la vida. Pues también dar la bienvenida al profesor Pepe Montera, que está aquí con nosotros hoy también para conversar con el profesor José Manuel. También ambos catedráticos, profesor José Manuel de la Universidad Complutense de Madrid y profesor Pepe de la Universidad de Vigo. Ambos, pues para mí es un honor estar aquí hoy porque justamente pude acompañar y pude aprender mucho de la trayectoria de esos profesores que para mí fueron la base de mi cervantismo, ¿no? La verdad es que en momentos como este, que estamos aquí reunidos para hablar de los libros que tratan de Cervantes, me hacen recordar algo que dice Cervantes, ¿no? Que el que mucho lee, anda mucho, ve mucho, sabe mucho. Y hoy aquí, entre lectores apasionados, estudiosos, críticos de la obra, amantes de la literatura, viajamos juntos por las sendas de La Mancha, de los siglos XVI, XVII, sabiendo que no solo el libro, pero también el diálogo, por medio del diálogo, aquí hoy, también se descubre un poco de la esencia humana. Y bueno, les dejo ahora para que conversen. Les cuento también que para mí también en particular es una alegría estar aquí con mi ex codirector de tesis, que es José Manuel Lucía Mejías, que ha sido mi codirector de la tesis de mi doctorado. Bueno, les dejo ahora para que conversen. Tendrán un tiempo de 45 minutos para la charla y bueno, estaremos aquí acompañando. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Un Muchas placer. gracias, Paula. Habíamos organizado esta conversación, que espero que sea así, una conversación, de tal manera que haré yo una breve introducción muy general, la impresión general que yo tengo de este libro y de lo que constituye la trayectoria de José Manuel, para luego plantearle algunas de las cuestiones que él aborda en el libro y a partir de esa cuestión que le planteo, esa serie de cuestiones que le planteo, pues bueno, hablar y conversar, etcétera, etcétera. Bueno, el libro ya tiene, no todavía un año, pero está cerca al año. El libro se publicó, yo por lo menos lo leí en octubre del año pasado. Debió publicarse justo a la vuelta del verano y he de confesar que no siempre leo los libros de un tirón. En este caso sí que lo leí de un tirón. Este libro Cervantes Íntimo, publicado por José Manuel en Plaza y Janés. La verdad que me pareció un libro inteligente, me pareció un libro divertido y sobre todo me pareció un libro muy personal, muy sabio también. En este libro hay una erudición inagotable que no se nota porque José Manuel ha reducido las menciones explícitas eruditas a muy pocas, pero detrás de cada, no digo que detrás de cada afirmación, pero detrás de cada capítulo y de cada apartado hay muchas y muy diversas lecturas que José Manuel ha sabido incorporar muy sabiamente porque no.
entorpecen la lectura de un libro que eso se deja leer con, iba a decir con facilidad. Con facilidad no, porque se tocan temas muy serios o se incorporan temas muy serios, pero sí de manera lo suficientemente entretenida como para que permita una lectura, si no de un tirón, casi de un tirón. Y para los que nos dedicamos además a estos temas, pues fue un verdadero regalo. Es un libro desmitificador en muchos aspectos, un tanto provocativo, también en otros. A veces yo no sé si peca de un poquito de rotundidad. Había utilizado otra palabra, pero no, como esa me la reservo con las notaciones que yo hago en los libros, que se queda o se expresa muy bien con esa frase que él algunas veces emplea, ¿no? Me he venido arriba, ¿no? En el libro. Bueno, se lo podemos permitir sin ninguna duda. Creo, un libro muy bueno, bien editado, eso sí, en un papel muy malo. La editorial ahí, el papel no me ha gustado nada. Pero bueno, es una pecata minuta. Y lo que tratas, José Manuel, pues es una cosa que se deriva de tus propios trabajos. Este libro, Cervantes Íntimo, está directamente relacionado con los 3 tomos de la biografía que publicaste entre 2016 y 2019 y singularmente ese capítulo quinto del primer tomo, Cervantes cautivo, ¿no? Que en buena manera proporciona la parte erudita que aquí incorporas de una manera mucho más, eh, no digo que liviana, pero sí de manera en la que se desprovista del aparataje bibliográfico de aquella obra y también dialoga perfectamente con el capítulo que tú incorporas al catálogo de la exposición que comisionaste en la Biblioteca Nacional el año 2016, ¿no? Miguel de Cervantes, una vida tras la sombra de un mito. Aquellos trabajos más extensos y otros menos extensos, pero que has venido publicando a lo largo de, ya no digo cuántos años, porque ya va a ser Porque los unos cuantos, compartimos. No, no, pues mejor sí, no. sí, unos cuantos muchos. Bueno, pues explican este libro que lo que hace es abordar un tema doblemente difícil por el tema en sí y porque, como bien dice José Manuel, en un momento determinado, esto tiene que ver con el verdadero Cervantes que vivió hace 400 años y que se nos escapa como la arena de la playa entre los dedos de las manos. Es decir, tratar de una cuestión derivada de la biografía cervantista o cervantina relacionada con el cautiverio, con la supervivencia de Cervantes a varios intentos de fuga y la posible explicación que se ha podido dar en relación con una posible homosexualidad del escritor, pues nos conduce a una no solución. ¿Ah? En este sentido, este es un libro magnífico si se entiende, como creo que es una manera de acercarse a él, como un ejercicio ejemplar de historiografía literaria. Es decir, cómo se aborda un tema de especial trascendencia durante un tiempo que se puede, yo qué sé, salvando todas las distancias, parangonarse, no porque sea igual de importante o más o menos importante, sino porque en determinados momentos esos temas que voy a mencionar ahora se han convertido en un asunto, en una cuestión palpitante, por decirlo de alguna manera, que andando el tiempo se han historiado. Pues pienso pues, por ejemplo, en el andalucismo de Cervantes, o pienso en la cuestión de su pobreza, que ya la pone sobre la mano el mismo Márquez de Torres cuando dice que es viejo, soldado y algo de pobre, y que retoma Mérimée cuando se refiere a Cervantes como que había muerto pobre. ¿Eh? Pues yo qué sé, la idea de marginado social de Américo Castro, que también en algún momento te ocupas de ello. Entonces, desde esta perspectiva, un tema de cuya solución o cuya explicación difícil se nos escapa, como la arena entre los dedos de la mano, la arena de la playa entre los dedos de la mano, lo que haces aquí es, bueno, cuando surge, cómo surge, qué es lo que hay detrás, cómo acercarse a él y ver las posibilidades de confrontarlo, además,
al otro mito, a la otra manera, por contraposición que se ha querido y que ha funcionado durante un tiempo. Este escritor que acaso pudiera tener una condición homosexual se enfrenta a la condición de héroe y hombre ejemplar que también se extendió durante un tiempo. Esto es, creo, en la base de lo que está en este libro, ¿no? Que publicaste el año que viene. A raíz de eso, lo que surgen es un montón de temas verdaderamente apasionantes para quienes estamos en este campo de estudio, ¿no? Empezando por algo que a mí bueno, me ha hecho esbozar alguna sonrisa, en lo que tiene que ver con el discurso que se desliza en bastantes momentos un discurso contra iluminados del cervantismo. Esa gente que llega sin haber leído, sin haber estudiado, pero que puede decir absolutamente de todo. Y eso en determinados momentos se deja con mucha elegancia siempre, bueno, algunas veces con elegancia rotunda, por decirlo de alguna manera. Este es uno de los, bueno, de esos leitmotiv que hay en este libro y que yo creo que es justo resaltar. Mm, Parece que de Cervantes se puede decir, todos pueden decir de todo y de cualquier manera, ¿no? A este libro es justo lo contrario. Para decir las cosas hay que tener un conocimiento crítico y poder aplicarlo a un tema que es especialmente complejo. No estoy equivocado, José Manuel. Pues no, la verdad es que no. ¿Cómo vas a estar equivocado, Pepe? No, bueno, Sería complicado que te equivocaras. No, mira, mil gracias, la verdad que, bueno, por la presentación y sobre todo por la lectura, no ya solamente de esta tarde, la que nos has compartido, sino también la que hemos compartido nosotros desde hace meses, incluso cuando salió el libro y pudimos empezar a comentar a partir ya del libro. No sé qué, bueno. Bueno, buenas tardes. La verdad que es un placer una vez más estar, en este caso ahora presentando un libro, este Cervantes íntimo, en esta serie, en este lugar, en esta ventana abierta al saber y al conocimiento que son las novedades cervantinas de la Asociación de Cervantistas, que me parece un grandísimo y fantástico lugar en donde poder difundir, ¿no? Lo que aprendemos, lo que estudiamos, lo que nos apasiona y también llegar al máximo de público y de gente interesada, ¿no? Bueno, esa era una de las cuestiones que era prioritaria en el libro, que decir, y fue lo que más me costó. O sea, que decir, que realmente el libro, entiendo. cuando conseguí el tono adecuado, tenía claro lo que quería, tenía claro el tono, o sea, quería el tono que quería tener, pero no lo conseguía, ¿no? Que era llegar al máximo, digamos, la idea era cómo conseguir hacer un libro con todo el bagaje, como bien decías, de conocimiento, de acercamiento historiográfico y filológico, por tanto cervantista, a una materia como era esta materia, la vida de Cervantes, también esta parte de la vida particular, que era el cautiverio, lógicamente sabiendo que se iba a convertir en un tema importante de debate después de la película del cautivo de Amenábar. Cómo llegar al máximo de público, a un público más general al que normalmente no solemos llegar con nuestros estudios académicos, sin perder nada de esa parte académica, pero lógicamente en un medio que pudiera llegar a ese lugar, ¿no? Y reconozco que empecé, escribí, rompí, yo mismo bostezaba a veces leyendo algunas páginas y digo, bueno, ¿cómo es posible si yo me pongo a bostezar, cómo va un lector que realmente no suele leer este tipo de temas, cómo no va a bostezar y lógicamente cerrar el libro y no conseguir lo que era prioritario, que era tener un lugar, ¿no? Tener un lugar en ese debate, ¿no? Y bueno, pues el truco, digamos el truco, la manera que encontré, a mí me pareció cómoda y me pareció adecuada, y luego también la verdad que debo decir que me divertí mucho haciéndola, fue precisamente utilizando el humor. Entonces dije, bueno, si tenemos que hablar de sexo, tenemos que hablar además de una polémica sobre un tema, sobre la sexualidad, que al final también muchos de los biógrafos habíamos dejado en un lado marginal. Primero porque a lo mejor no nos interesaba como elemento esencial de análisis, pero también porque era un tema difícil de enfocar dentro de ese orden de datos que en un momento dado es una biografía. Entonces al final, bueno, cuando ya conseguí que fuera el humor,
que pudiera ser en ese diálogo que en un momento dado establezco con el lector, de decir, bueno, no te quiero hablar como un lector académico, sino como un lector amigo. Establezco el humor como la manera que en un momento da un territorio en donde nos podemos reír de todo, porque de todo se puede reír, tampoco tenemos que ponernos tampoco a veces, aunque sí que es verdad y reconozco que en Estupendos. algunas páginas me pongo magnífico, me subo, me vengo arriba, pero es verdad que ese tono, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que muchas personas que aparentemente o que en principio no leerían una biografía o no leerían un estudio biográfico o no leerían un ensayo biográfico de Cervantes, se han acercado, se han sorprendido y han comenzado a plantearse preguntas, ¿no? Que a mí es lo que más al final me interesa también de la investigación que hacemos, no es llegar a las grandes respuestas, porque realmente además considero que no existen, sino saber en un momento dado tener la capacidad de que el lector se haga sus propias preguntas, ¿no? Y es algo que muchos lectores me han dicho que a partir de la lectura de este libro se han comenzado a plantearse dudas sobre la imagen mítico y heroica que habían recibido de Miguel de Cervantes en la escuela y en, digamos, en el recuerdo que tenían de esos momentos, ¿no? Sí, y no solo la imagen mítica y heroica, es que por aquí en este libro aparecen otras imágenes o otras ideas, otros tópicos que se han planteado sobre Cervantes, que seguramente la inmensa mayoría de los que estamos en esta sesión conocemos y conocemos en sus justos términos, y sin embargo otros no, o más allá de este grupo en cierto modo especializado, o sin cierto modo especializado queda fuera de su conocimiento. Y libros como esto pueden ayudar mucho. Hablo, por ejemplo, la cuestión de la pobreza de Cervantes, Sí, ¿no? sí, efectivamente. Sí, O sea, porque al final también es verdad, y eso siempre es nuestro límite, ¿no? Y nuestro límite hablo desde el ámbito del biógrafo, ¿no? A mí siempre recuerdo y siempre lo digo que la mejor definición de este trabajo es poner orden a la vida de un muerto, ¿no? Claro, el hecho de que al final estamos poniendo orden a la vida de un muerto es una finalidad imposible, porque si algo hay en la vida y lo vivimos todos nosotros, es que no es ordenada. Es decir, no hay una causa, un efecto y ¿quién todo va pudiera ordenarse a perfectamente, sí ¿no? mismo, ¿no? ¿Quién pudiera ordenarse a sí Efectivamente, o mismo? sea, que muchas veces echamos la vista atrás y decimos, joder, si hubiera dicho, si hubiera hecho, si hubiera no sé qué, si hubiera tal. Bueno, la vida es eso, o sea, también tomar decisiones equivocadas, no saber la decisión que estás tomando, qué consecuencias puede tener. Es decir, en sí ya el hecho de ser un biógrafo es saber que lo que vas a hacer es algo imposible de conseguir, ¿no? Pero bueno, en ese camino precisamente lo importante es, y para mí es la parte fundamental del libro, y te agradezco además que recuerdes la biografía, esos 3 tomos de edad, porque en realidad este libro casi podría ser el cuarto tomo de esa biografía o de esa Claro, línea, ¿no? Es es que el de pronto. desarrollo y complemento del final del del primer Totalmente, o libro. sea que al final Eso es. realmente, también cuando me di cuenta de eso, de que no estaba haciendo un libro diferente, sino una continuación de aquella investigación, también me sentí yo también más cómodo a la hora de seguir avanzando en esas 3 líneas fundamentales, ¿no? Es decir, existe un Cervantes hombre que vivió hace 400 años metido en su, digamos, en su normalidad, y pongo entre comillas normalidad, que es decir, en su tiempo, con sus reglas, sus limitaciones, con sus lecturas, con sus posibilidades, es decir, como cualquiera de nosotros que vivimos en nuestro tiempo, que no vivimos al margen de nuestra sociedad, sino que vivimos insertados en una sociedad con sus reglas, ¿no? Luego estaría el Cervantes personaje, que es esa imagen ideal o imagen particular que el propio Cervantes crea de sí mismo, como nosotros mismos vamos creando también personajes de nosotros mismos, incluso a la hora de recordar qué hicimos, contamos una anécdota. Bueno, pues cuando estamos contando una anécdota ya estamos haciendo un personaje, ya estamos de alguna manera pasando por la razón o pasando por una serie digamos, de elementos que queremos dar al otro, precisamente a una imagen determinada de nosotros, ¿no? Y luego está ese Cervantes mito, que es el que va construyendo la sociedad, que es el que va construyendo cada sociedad en cada momento, porque necesita unos referentes a los que mirarse y sobre todo que de alguna manera tenga un sentido, no ya en la lógica de su vida o no ya en ese poner orden en su vida, sino poner orden también en la sociedad de su época, ¿no? Entonces, esos 3 Cervantes, a mí eso, el saber que existe un Cervantes hombre, un Cervantes personaje y un Cervantes mito, me permite mucho poder en un momento luego plantear dónde están esas teorías, ¿no?
Y al final, como dices, de pronto esa teoría del Cervantes pobre o el Cervantes fracasado, ese Cervantes que en un momento dado muere y que nadie le reconoce, y hay un país que es muy ingrato porque en un momento dado no es sido capaz de reconocer la gloria del mejor escritor que luego va a tener la lengua española, etcétera, etcétera, que termina siendo también un mito creado en el 19 también para reforzarse que ellos sí que lo están haciendo y por tanto aquella época hay que, digamos, olvidarla y recuperar la época actual, pues claro, de pronto dices, no, no, eso es una construcción mítica que nada tiene que ver con unos elementos que tenemos, unos datos que tenemos delante de nuestros ojos, que es si Y alguien en que, un momento dado, yo le digo a los alumnos, digo, vamos a ver, Cervantes es un fracasado. Vale, sí, Cervantes es un fracasado. Vale, un escritor que es capaz de escribir un libro, o sea, perdón, es capaz de publicar un libro cada año e incluso un año publicar dos libros diferentes al final de su vida, o sea, o en un momento dado de su vida, vosotros hablaríais de él como un escritor fracasado, porque jamás se nos ocurriría hoy en día hacerlo. Bueno, pues eso es lo que les pasa a Cervantes, precisamente, como bien sabes, en y los últimos años de su vida, ¿no? en ese camino es muy inteligente las páginas que dedicas al que tú llamas el escritor menguante, Claro, en el que se cruzan el éxito, el prestigio, el reconocimiento de aquel tiempo y el éxito, prestigio y reconocimiento de hoy, que no tienen nada que ver. no tiene Eh, nada que ver, sí, sí. eh, en relación, además, justo con lo que acabas de decir, Cervantes no lo pudo ver, pero él alcanzó el éxito que todo escritor hubiera deseado en su carrera literaria. Es decir, un libro como el Persiles, que fue el mayor éxito editorial que él tuvo en vida, no. En muerte. Después de vida, como dice Balzac, la gloria es el sol de los muertos, pues el Ahí sol de está. Cervantes lo tuvo después de morir. Sí, sí. O incluso en las Mm, propias novelas ejemplares, que también tuvo muchísimo éxito y eso sí que lo pudo él ya disfrutar, sí, aunque sea en ese último momento, ¿no? pero esas novelas ejemplares como El Quijote le dieron éxito y le dieron Mm, fama, pero no le dieron el reconocimiento y el prestigio total. que un escritor como él o como el Lope de los últimos años, que reniega de sus obras de teatro, iba buscando, porque Sí, eso se encontraba en un poema épico, acaso el Bernardo, o claro. se encontraba en un libro de aventuras bizantinas como es el Persiles. Ahí está, sí, sí, No sí. con el Quijote, un libro de caballerías y además burlesco. Es decir, con eso no iba, no era, el Cervantes no era, nunca pensó que con eso iba a pasar a la gloria. Sí, sí, Si totalmente. Mira, es hoy como, viera que le estudiamos por el Quijote, diría, pero ¿y estos locos qué están sí, haciendo? sí, sí. Seguramente, digo, primero se te llevaría las manos a la cabeza y luego de pronto pondría esa sonrisa socarrona que seguramente la ponía en Bueno, más de una ocasión y decía, o no tan bueno, bien socarrona, ¿eh? O está. no tan socarrona, que puestos a dar daba bien. El bienestar. Pero sí, esa cosa también que a mí, por ejemplo, eso me parece muy importante, ¿no? Destacar de pronto convertirle, ¿no? Lo que digo, el autor menguante, de pronto decir, una persona que no deja de escribir, de dedicarse a una pasión literaria, que muchas veces es una pasión literaria de lector. Que pensemos que también, pues, la lectura es un elemento también esencial en el universo literario, no solamente la creación. Bueno, pues que tenemos esos poemas juveniles y que no deja de escribir poemas hasta 40.000 versos durante toda su Bueno, vida. me alegró mucho leer esa frase tuya. Claro, Cervantes escribe siempre como poeta. claro, efectivamente. Además recordando Página aquí. 36 está subrayada Ef- convenientemente. Efectivamente, como tiene que ser, porque para eso has demostrado Pero en claro, tu libro. decir a alguien hoy que Cervantes es poeta es todavía romper una lanza complicada de ser entendida. Sí, sí, porque volvemos otra vez al mito. O sea, que decir, se ha creado un Totalmente. mito que al final, además, no solamente es un mito, sino se ha creado un modelo literario a partir del éxito del Quijote, en donde la novela, a partir del 19 se ha convertido en el gran género que termina por fagotizar a todos los demás, y parece que ese éxito actual termina siendo una sombra que hay que proyectarlo también hacia las épocas anteriores. Pues lógicamente, lo mismo que hoy estamos viviendo nosotros, en donde la novela y la prosa es el género esencial y que da prestigio y no solamente dinero. O sea, hoy tenemos ya, yo estoy harto del teatro narrativo, estoy harto ya de la poesía narrativa, es decir, o sea, en un momento dado como la narración termina por contaminar incluso otros géneros que también tienen otros lenguajes y otros ritmos y otras posibilidades, ¿no? Bueno, pues eso mismo. No es la sombra para llevarlo al siglo XVI, sino para poder comprenderlo, ¿no? Entonces ahí es donde me parece esencial la posición que nosotros podemos tener
en una sociedad para explicarle cómo era otra sociedad. Es decir, que Exacto. en un momento dado decir, bueno, pues mira, no se trata en un momento dado de cambiar la que soy, que es la que tenemos que tener y que, bueno, la que vivimos y es la que no, a veces sufrimos, ¿no? Sino que no podemos proyectar ese otro mundo que hoy vivimos precisamente en el mundo que estamos, ¿no? En el mundo que vivieron ellos. Y ahí entro y te recojo el guante de una cosa que has dicho antes, que es el mundo de los iluminados que lógicamente cuando ese mundo de los iluminados tratan sobre la física o tratan sobre la geografía y de pronto en un momento dado plantean que la Tierra no es redonda, esos son unos iluminados de la ciencia. Y lógicamente los colocamos en el lugar que tienen que estar colocados, que es completamente al margen de cualquier elemento científico. Porque lógicamente sus planteamientos de negación de los datos científicos les colocan en la ciencia, en el lugar fuera de la ciencia, ¿no? Bueno, pues claro, en las humanidades, no solamente con Cervantes, sino los ejemplos son continuos en cualquier ámbito en el que nos podamos mover. Bueno, pues está esa persona que ilusionada de leer algo que en un momento dado le sorprende, forma parte de su ser y forma parte de su pasión, de pronto la quiere convertir en una pasión no solamente personal, sino una pasión intelectualizada como si fuera científica, en donde de pronto, sin conocer absolutamente nada de lo que pasó hace 400 años, empieza a sacar teorías sobre lo que pudiera ser el origen, la finalidad o, en un momento dado, la esencia de la escritura, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que tenemos todos los que estamos aquí, y todos los que nos gusta la literatura, todos los que amamos la literatura, todos los que en el fondo hacemos de la literatura una parte esencial de nuestra vida, ya sea para estudiarla o para crearla, etcétera, tenemos que tener un enorme respeto a los escritores. O sea, no podemos en un momento dado despreciarlos de esa manera, como a veces creyendo que en un momento dado, defendiendo nuestras teorías, al final lo que le estamos quitando es casi la validez de escritor. Yo, para mí, Cervantes es uno de los mayores narradores, mayores cuentistas, los mayores poetas, mayor autor de teatro, es decir, un mayor literato, es decir, un creador de universos, un creador de mundos que en un momento dado todavía, pasado 400 años, nos sigue fascinando y por eso estamos aquí estudiándolo. No es un cronista, o sea, ni lo quiso ser. O sea, no quiso reflejar como un cronista, un historiador, la verdad de aquel momento y por tanto no necesita en un momento dado haber tropezado con una piedra para hablar de cómo es tropezarse con una piedra o encontrarse delante a un personaje o a un lugar determinado, ¿no? Vayamos al meollo, por decirlo de alguna manera, del libro, que tiene que ver con esos 5 años que pasa, no por su propia voluntad, ¿No? Cervantes en Argel, ¿no? Y ahí hay tres o cuatro cosas que son las que yo me gustaría que te explayaras un poquito, ¿no? Primero, sobre el papel que juegan los dos documentos esenciales sobre los que se ha construido eh, mm, esos 5 años, ¿no? La información de Argel del año 1580 y la topografía e historia general de Argel, ¿no? Libros, perdón, o textos sobre los que presentas una visión absolutamente, aquí sí, desmitificadora, ah, como unos textos inspirados, promovidos por el propio autor, la información de Argel. Es muy interesante cómo lo pones en relación con tantas otras informaciones que hacen tantos otros cautivos de aquel tiempo cuando vuelven de España. Llega, sin embargo, a referirte a la información como ficción. Sí, sí. No O sea, es... digo, no digo que Cervantes indujera, pero eso no deja de ser un documento para presentar para conseguir determinadas cosas. Nosotros cuando hacemos nuestro proyecto o nuestro currículum para obtener una oposición, quizá no Nunca decimos toda la mentimos. Nosotros verdad, nunca mentimos, pero no decimos toda la verdad, pero no hacemos ficción. efectivamente, sí. Entonces, a mí me gustaría que, tanto con respecto a la información de Argel como con respecto a la topografía e historia general de Argel, bueno, te explayaras un poquito sobre esta idea de, bueno, en el fondo, darle la vuelta al significado de estos documentos. No son documentos, digamos, singulares, exclusivos de un cautivo, sino hay muchos más de este tipo y el justo valor que le podemos dar a ellos. Sí, sí. O sea, a mí hay una cosa que es importante resaltar, que es el documento existe por algo.
O sea, quiere decir, ahí cualquier documento en un momento dado que nosotros, claro, en ese poner orden a la vida de un muerto, es decir, en el fondo, ficción intelectual que estamos intentando hacer, que es ordenar la vida de alguien en un momento dado, claro, uno de los elementos esenciales para poder ordenar esa vida que nos permite anclar determinados datos y determinadas ideas son los documentos. Pero los documentos no están hechos para que nosotros hagamos la vida de alguien. Es decir, los documentos no están hechos para que yo pueda sacar un determinado dato de un determinado documento para que me sirva para mi propia ficción, y bueno, voy a poner ficción, mi propia visión intelectual de la vida de un muerto, ¿no? Sino que están hechos para resolver un problema o por una cuestión o por una necesidad administrativa o por unas razones, digamos, legales, en el momento que nos tienen que permitir de alguna manera contextualizar el documento. ¿Eh? Es decir, la información de Argel no es un documento administrativo, no es un documento jurídico, no es un documento emanado de una fuente, digamos, que tiene que dejar constancia de la verdad. ¿Eh? Entonces, claro, es un documento en donde deja constancia de Deja una verdad. constancia de una verdad. De una verdad, efectivamente, de una verdad. O sea, entonces, claro, eso ya cambia completamente la visión, porque no se trata de que un escribano, un juez, de pronto levante acta de una serie de datos, sino que se trata de que alguien que en un momento dado tiene que volver a España, tiene que ofrecer una imagen de sí mismo a aquellos que en un momento dado le van a preguntar o tiene necesidad de ofrecer cuál ha sido su paso por Argel. Y para mí hay una cosa fundamental en este documento y es que para nosotros volver del cautiverio es un acto heroico. Es decir, en un momento dado decir, oye, alguien que ha dejado el cautiverio, aunque sea pagando la familia, lo mismo, o sea, las razones, pero volver del cautiverio es un acto heroico. En el siglo XVI no era un acto heroico. Tú estabas doblemente marcado. Estabas marcado por tu experiencia personal en el cautiverio, cada cual la había vivido de la manera que fuera, pero estabas marcado también como sociedad porque habías estado en contacto con el otro y te podías convertir en un enemigo. Porque lógicamente también una de las estrategias que tenía el corso era liberar, entre comillas, a determinadas personas que se convertían en espías, luego, sobre todo en la costa levantina, para precisamente dar señales a los barcos corsarios para en un momento dado conseguir el máximo de gente en un momento dado que pudieran secuestrar, ¿no? Entonces, Heroico no sé si es, parece que es más habitual, pero heroico, o sea, volver de 5 años después de haber intentado escaparse 5 veces, o cuatro, ya no me acuerdo bien cuántas son, y cuatro, que cuatro, sí. cuatro, y volver vivo, entra dentro de lo Bueno, psicológico. pero eso primero, las cuatro veces Ahora las te cuenta preguntaré Cervantes. sobre Claro, las cuatro veces, esos claro, intentos. claro, las cuatro veces las cuenta Cervantes. Y las cuatro veces las cuenta desde digamos, desde su perspectiva. Porque claro, el tercer intento de fuga, en un momento dado, que él cuenta, en donde, bueno, no, perdón, el cuarto intento de fuga, donde él cuenta en un momento dado que es el gran valedor, el gran, digamos, que da el paso adelante para defender a los demás. Bueno, entre el público tenemos, entre la gente que está Aurelio, Vargas Díaz Toledo, que ha vuelto otra vez en Anales Cervantinos a publicar una información a finales del siglo XVI, en donde otra de las personas que estaban cautivos en aquel momento cuentan el mismo intento de fuga. Pero en ese intento de fuga que él cuenta en un momento dado en Toledo, no cuenta que él simplemente fue uno de los que escuchó a Cervantes ser el que da el paso adelante, sino no, él es el que da el paso adelante, es el que ha financiado ese intento de fuga y entre las personas que estaban allí caballeros de Malta, en un momento dado estaba un tal Miguel de Cervantes. Entonces, ahí es donde viene esa necesidad de las informaciones de ofrecer no ya una imagen real del cautiverio, no se trata de dejar un marcado, un relato en donde se cuente de alguna manera las penalidades que se han pasado de verdad, sino que se está contando un relato para que sea leído por esa otra parte que son ahora el mundo cristiano al que se va, para que precisamente se demuestre que él no ha cometido los dos grandes pecados, que es precisamente, por un lado, el pecado de intentar alejarse de la religión y, por otro lado, en un momento dado, no ayudar al resto de los compañeros en un momento dado a conseguir la libertad, ¿no? Y ahí es donde viene ese, de alguna manera,
el documento de la información de Argel no es que no sea un documento que no tengamos que utilizar, sino que tenemos que saber utilizarlo. Porque si lo leemos naivmente, como si fuéramos en un momento dado unos niños, en donde simplemente leemos que lo que dice ahí es lo que pasó, pues realmente estaremos el qué, construyendo, haciendo verdad, no lo que le pasó a Cervantes, sino haciendo verdad la imagen que Cervantes, es decir, el personaje, el Cervantes personaje, que él ha querido en un momento dado Vamos, ofrecernos, ¿no? la historia del vizcaíno. La historia del vizcaíno es la suma de las distintas maneras en que se cuenta la historia del vizcaíno, ¿no? Algo Efectivamente, parecido. efectivamente. ¿Y qué me dices también con respecto a la topografía e historia general de Argel, ¿no? Bueno, la topografía, Importante por otras razones, ¿no? claro, Es la claro, la primera que dice topografía quién tiene, es de Alcalá. claro, tiene también un elemento distorsionador que es la fecha de publicación. Es decir, la tipografía está pensada para ser publicada precisamente a partir de los años 80 del siglo XVI. Entonces, claro, es todo un engranaje, precisamente, entre otras cosas, Antonio de Sosa, para conseguir también él mismo, y también a las personas cercanas con las que ha coincidido en el cautiverio, algo en ese momento de los años 80, 90 del siglo XVI. El problema es que no se publica. Y se va a publicar luego en Sí, 1612 y además no con el nombre de Antonio de Sosa, sino con el nombre precisamente de Aedo. ya, Entonces de pronto se va a distorsionar en un momento dado tanto la historia que, claro, se publica en 1612. Cervantes está vivo. sí. Y en ningún momento Cervantes, que podría en un momento dado utilizar a Edo y podría utilizar esta historia publicada además en Valladolid, ni la cita. O sea, ni la utiliza en un momento dado, porque ya no forma parte de esa finalidad que podría tener en ese momento, ¿no? Y yo a eso también lo relaciono con digamos, las alusiones que se da a un tal Saavedra y a Sayavedra precisamente en Los Tratos de Argel y en El Cautivo, en la novela intercalada del Quijote. Es decir, que son obras que están todas pensadas para un determinado momento, para que Cervantes consiga una determinada finalidad, que lógicamente sabemos cuál es, porque sí que sabemos lo que estaba trabajando en ese momento, que es conseguir uno de los oficios vacantes dentro de la monarquía hispánica. Es decir, conseguir dentro de la literatura méritos que le permitieran en un momento dado estar en la terna de alguno de esos puestos que ni por Bueno, apellido ni por influencia clientelar en un momento dado tenía opción a hacerlo, ¿no? sobre eso quería preguntarte, pero lo haré después porque si no puede venir Cipión y decirme que lo mío es el narrador como las colas del pulpo, ¿no? Que me voy por aquí, me voy por allá y demás. Sí, Luego además veré tenemos que ir sobre eso. acabando, o sea que ¿Allá hay que acabar? No, sí, todavía sí, nos nos queda quedan algo. como 5 minutos o por ahí. No hay nada peor que ponernos a hablar. Bueno, sin salir del cautiverio, dos cuestiones. Por un lado, la, re- la relectura de Argel, del lugar terrible, que no es excluyente, que supuso para Cervantes un antes y un después en su vida, a la Argel tierra de oportunidades. Como como es de la necesidad se pudo hacer virtud de alguna manera, ¿no? No, El sí, caso sí. cervantino, ¿no? Yo eso lo planteé ya en la biografía en el Sí, ahí 2016, está. o sea, es decir, que ya está ahí, en el sentido de que, lógicamente, pasar a pensar en un cautiverio como si fuera en un momento dado un momento de gran felicidad, no. O sea, que decir, lógicamente, la historia, además del cautiverio, la contamos y la cuenta Cervantes después cuando ha terminado. Duró 5 años, podía haber durado 10, o a lo mejor no hubiera podido incluso ni Volver, durar, o sí. sea, hubiera podido ser cautivo durante toda su vida, ¿no? Entonces, no se trata de nimilizar en un momento dado esa historia, pero no convertirla en una historia personal. Es decir, el cautiverio era un sistema económico, era un sistema también político. Además, en un momento cuando es cautivo Cervantes, no es cualquier momento del cautiverio, se está negociando en un momento dado entre Felipe II y, digamos, el Gran Turco, se está negociando una paz en el Mediterráneo porque Felipe II y sobre todo una parte de su gobierno, una parte de los políticos querían llevar el eje al Atlántico, que luego se lo van a llevar precisamente quitándole el eje mediterráneo. Es decir, es un momento de gran disputa también política Sí. y además de gran debate político en el momento, ¿no? Entonces, pensar que Cervantes está viviendo su cautiverio, un único cautiverio, como si fuera el único cautivo que en un momento dado hay, es precisamente volver otra vez
a crear un personaje sobre Cervantes como si fuera un ser único. Singular, sí. Y es un escritor único. O sea, que Cervantes es un escritor único y nadie de aquí, si además si lo dijera, no se lo vamos a permitir, que no lo niegue, que es un escritor único. Pero no es una persona única, ni vive en un mundo único, ni tiene que, digamos, vivir en esa situación. Entonces, claro, Argel, para una persona como Cervantes, que tiene que buscarse la vida, que está en construcción, que no tiene las rentas, ni la familia, ni el apellido, ni la implicación en la sociedad de su época para tener el camino abierto, sino que se lo tiene que hacer. Claro, Argel es un lugar en donde tiene capacidad de comunicarse con gente que nunca lo hubieran saludado si se hubieran encontrado en Madrid. Y él va en un momento dado a participar de esas posibilidades. Una de las posibilidades que todavía están por explorar y me parece de las más interesantes es precisamente todo lo que tiene que ver con la parte, digamos, de espionaje. No tanto Sí. convertirle a Cervantes en un espía, que me parece también un sinsentido, como si en un momento dado tuviéramos al Villarejo del siglo, No, no, en el siglo XVI, James Bond. el James James Bond del Bond. siglo XVI, porque bueno, en un momento dado casi Hay tal, que darle un sino, poquito de categoría, ¿no? claro, pero Hay que también en un darle- momento de estar en ese círculo de poder enviar información, de poder en un momento dado saber qué se está cociendo en esa disputa política en donde también en el ámbito Eso de los turcos había varios bandos, ¿no? eso parece estar bastante claro en la epístola a Mateo Vázquez, aunque tampoco me atrevo a decir mucho porque hay quien dice que a pesar de los descubrimientos de José Luis Gonzalo, que sí es una falsificación, no sé. Sí, sí, ahí está. Pero también está, también, en parte, muchas de las características de esos intentos de fuga que en Sí, un sí. momento dado está narrando Cervantes, y yo cada vez estoy más convencido que esos intentos de fuga están dando mensajes a determinadas personas en la corte de algunos datos que él tiene y que lógicamente no puede decir públicamente, porque para eso es entrar dentro de un círculo de espía, pero que en un momento dado quien lo sabe descifrar sabe que en un momento dado cuáles son sus valedores, cuáles son el lugar que él ocupa, ¿no? Entonces, cuando estamos en esos cuatro intentos de fuga, que nosotros los leemos como si fuera la expresión única de un escritor, yo me parece que hay que volver otra vez a ellos y volver a leerlos también en una clave pensando en el lector al que él se lo enviaba, porque lógicamente esta es una obra personal que él se lleva y hace copias. Y esas copias son las que él va a enviar a determinadas personas Determinadas personas, sí. para que se lean de una determinada manera. O sea, entonces ahí creo que hay más pensando, escribo más pensando en quién se lo envío para conseguir algo que no en contar lo que realmente pasó, ¿no? Bueno, como efectivamente yo no me había dado cuenta del tiempo, pero estamos ya casi en -10, yo voy a hacer, te voy a plantear dos cuestiones. Una todavía relativa al cautiverio y otra de después del cautiverio. Y ya si les parece a Julia y a Paula, abrimos el diálogo a quien quiera incorporarse. Dentro todavía de la etapa del cautiverio, te las digo las dos y te extiendes y ya luego abrimos a los demás. Durante el cautiverio, el papel de Blanco de Paz, héroe o villano, o una gama matizada de grises que entre lo uno y lo otro. Eso por un lado. Y luego el papel a la vuelta del cautiverio que juega, por un lado, la literatura como elemento para ganarse la vida o para ganar un dinerillo o unos dinerazos, estoy Ujú. pensando en el teatro, Efectivamente. o para conseguir determinados espacios o abrirse a determinados caminos, estoy pensando en la Galatea, y consecuente o complementariamente con eso, sus posibles seudónimos. El Saavedra por un lado, teatro estoy pensando, lógicamente, Lauso por Mm. otro en la Galatea. En la Y aldea. nada, ya después que Paula tome las Mm. riendas y y Eso, nos, efectivamente. Bueno, y lo nos que queda claro gobierne. es que el libro da para mucho. He de confesar que da para Da mucho para mucho que se nos ha quedado como porque el 90% de las se preguntas. tocan muchas cosas muy distintas y todas muy interesantes. Sí, sí, por eso, o sea, siempre esa idea, ¿no? Blanco de Paz es digamos que entra dentro de ese Cervantes personaje, porque al final la imagen que en un momento dado en la información de Argel se da de Blanco de Paz es también una construcción que en un momento dado Cervantes quiere dar de él a esos lectores o a esas posibilidades en un momento dado de lectores de esas copias. O sea, siempre pensemos que la información de Argel es un documento privado que él va a hacer copias para mandarlo a determinadas personas. O sea, es decir, que no es un texto abierto a lectura como hoy en día lo podemos tener si nos metemos en el portal Pares y nos vamos al Consejo de Indias, ¿no? Entonces, ahí hay una construcción
que lógicamente tiene que ver también con algo que a mí me parece fascinante, y es decir, nosotros hemos imaginado, hemos pensado, podemos hipotizar que hubo una relación o una información contra Cervantes, escrita por Blanco de Paz, en donde nos contaría lógicamente una imagen también distorsionada por ficción o por en un momento dado invención, etcétera, de un Cervantes distinto a aquel que en un momento dado él está ofreciendo en su información, ¿no? Pero para mí lo apasionante es que eso aparece dentro de la propia información. De los últimos 5 preguntas de una información larguísima, normalmente no tienen 25 preguntas las informaciones como hemos conservado, ¿no? Entonces, que el propio Cervantes al final haya cometido, y voy a decir, ese error, entre comillas, es decir, darle por intentar evitar que esa información en contra pudiera hacerle daño en la corte ahora que estaba volviendo en busca de un puesto, darle esa fuerza, esa importancia a Blanco de Paz, ha terminado por hacer lo contrario que luego supo hacer muy bien con Alonso Fernández de Avellaneda. O sea, con Alonso Así. Fernández de Avellaneda le dijo, mira, vale, perfecto, mi mayor venganza es dejarte en el anonimato. Nunca vas a saber quién es, quién es. Bueno, pues lamentablemente Blanco de Paz le podía haber dejado en el anonimato, haberse evitado eso. Uy, se fue el audio tuyo, José Manuel. A Ya, ver. ya. Ahora, creo que toqué yo mal un botón. Sí, Ahora sí, ya sí. Ahora, le he debido Sí. dar sin querer con esta cosa de la emoción de Blanco de Paz. Bueno, y entonces ahí es donde en un momento dado viene ese personaje, ¿no? Que yo creo que también tenemos que volver a él, no con la mirada de ese personaje creado por Cervantes, sino también con una mirada un poco más amplia de las posibilidades, ¿no? Que lógicamente también tienen que ver con cómo se vivía en ese cautiverio, ¿no? Y luego la segunda pregunta, ahora no me acuerdo. No, sí, Lo- ese Los personaje que se va seudónimos. creando, ¿no? Los Para, seudónimos. los idóneos. Para mí, Bueno, yo los he llamado seudónimos, sí. creo que como tal se pueden considerar. Sí, sí, o sea, él de pronto hay una proyección, que muy bien dices, no tiene nada que ver esa proyección del Lauso dentro de esa obra La Galatea, además un ámbito cortesano, con luego lo que es o una novela que se difunde, digamos, manuscrita, como es El cautivo, que en un momento dado se podía difundir en estos años, o el propio Los tratos de Argel, ¿no? En donde aparece también Sayavedra, ¿no? Em, para mí todo eso tiene que ver con algo que es intentar comprender la literatura de Cervantes también en sus distintas etapas de vida. Sí. Es decir, él va a crear una obra. O sea, es Con, decir, con la todo, uso se, con la uso se entiende muy bien porque se mantiene mientras vive Cervantes y quienes conocieron es el ese, origen de sus efectivamente. Y además, como tú has explicado muy bien, digamos, hay todo un diálogo, además, entre los poetas que incluso se le van Exacto. contando, ¿no? Pero en ese sentido, o sea, digamos, él ha creado una obra. O sea, digamos, nosotros podemos estudiar toda la obra de Cervantes como una unidad en donde va a aparecer una serie de tópicos, una serie de motivos, una serie de características propias de alguien que crea una obra, ¿no? Pero cómo crea cada obra, yo creo que sí que está mucho más vinculado a su vida que en un momento dado en esa concreción en donde quitarle el tiempo a las obras, ¿no? Entonces, para mí, y eso es una, digamos, no tiene nada que ver con el libro, es una teoría que ya también expuse en la biografía de Cervantes, para mí la obra realmente en donde él proyecta una obra literaria son ese plan literario a partir de 1613. Hasta ahí lo que él hace es un uso instrumental de la literatura. Un uso instrumental en un momento dado para ganar dinero, como bien decías, 50 ducados por cada obra de teatro que en un momento dado le dan. Él dice que ha escrito 12 o 14, pues ya son 600 ducados, que no está nada mal, teniendo en cuenta que 500 era Bueno, el en precio. realidad dice entre 20 y 30. Entonces, bueno, pues mira, muchísimo Pues son mejor. O sea, bastantes imagínate, o más, sea, ¿eh? lo que ha ganado, efectivamente, Sí, lo que ha sí. ganado en un En momento ocho dado. años, ¿eh? En 8 ocho años, por años. eso, o sea, si tenemos ese, pero claro, ese es un dinero concreto que le llega precisamente en esa nueva industria cultural que es el teatro, ¿no? El caso de la Galatea es una cosa instrumental, pero ahí sí que tiene un elemento, digamos, cortesano de entrar dentro de la posibilidad de que aquellos que tienen que tomar decisiones sobre los puestos de trabajo, de sus puestos, digamos, en la administración, que son los que están vinculados a ese ámbito cortesano, en un momento dado le tengan en cuenta por ese autor e incluso él mismo cómo se expone, ¿no? Dentro de la Galatea, ¿no? Pero claro, el Quijote para mí, la primera parte del Quijote es un libro de caballerías contratado por Francisco de Robles para tener un bestseller.
Y que eso no le quita absolutamente ningún valor. O sea, que digo, muchas veces cuando lo digo, es que el autor, no, el autor también a veces es, lógicamente, cuando lo está escribiendo, frisando la edad de los 50 años, un autor como Cervantes, que tiene una cantidad de lecturas, poseedor de una técnica literaria realmente magistral, como lo muestra en el propio Quijote, a pesar de que sea una obra que 20 años después de la Galatea consigue publicar y que le publica Francisco de Robles, es una obra de contratada, pero lógicamente que termina siendo una obra genial. Y cuando todos también consideramos que una parte de esa genialidad del Quijote la va a tener en 1615, en la segunda parte, en donde realmente si nos quedáramos solamente con la primera, muchos de los elementos que nos parecen esenciales para la novela moderna a lo mejor no lo tendríamos, ¿no? Entonces a mí me parece que ahí, en ese diálogo de literatura con necesidad literaria, necesidad, digamos, de vital, de conseguir un puesto de trabajo, de conseguir ser secretario en, digamos, en las Cortes antes de irse a Roma, o sea, es decir, cuando es joven en Madrid. Y luego, lógicamente, ya no tener ninguna de esas necesidades, tener un puesto de trabajo con Francisco de Robles en su imprenta, o sea, en su librería, y luego ya tener esos últimos años con esa vida en papel, ¿no? Entonces ahí yo creo que también, aunque sea una obra que en conjunto la podemos estudiar en su globalidad, también nos da muchas claves en un momento dado para comprender al hombre que está ahí y también la proyección que en un momento dado y la finalidad con la que esas obras también son recibidas, ¿no? ¿Saavedra es nombre árabe o es nombre gallego? Bueno, yo le he preguntado también, perdona, yo también le he preguntado a la IA y la IA me ha dicho que es nombre turco. Es turco. Así que lo publicaré para precisamente demostrar que es nombre turco que significa bolsa del rey, Saavedra. Bueno, quizá Paula, ahora podemos abrir el coloquio al resto de los participantes, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ahora sí que estaba mudo. Muchas gracias. Pues espero poder leerlo lo antes posible porque en Brasil todavía no tenemos acceso al libro. Bueno, he de anunciar que sale ahora en julio la traducción al portugués. ¡Ah, Así qué que bueno, espero que llegue, entonces bien! ya que llegue a Brasil la traducción al portugués, así ¡Qué que, excelente noticia! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Pero yo lo quiero leer en español. bueno, obvio, Paula. Sí. Bueno, ahora abrimos los micrófonos y las cámaras. Los que quieren hacer preguntas, pues adelante. Puedo empezar con las preguntas. Eh, Por supuesto, Aldo, Bueno, imagínate. adelante, Aldo. muy bien. Nada, lo que yo opino sobre este libro, lo sabes, porque además está escrito en una reseña que debería salir en un momento dado, quién sabe cuándo, en Ana de Cervantinos. Aquí está Pepe, podría decir algo al respecto. O sea que... Lo único que puede decir Pepe es que muchas gracias, Aldo. Lo demás es secreto sumario o secreto de Eso, redacción. eso. Lo que me gustaría, en cambio, dialogar contigo es el asunto de tu relación con el director de cine, con Amenábar. Es decir, yo opino, creo, que este señor es un señor sumamente inteligente y que seguro que buscó un interlocutor el mejor que hubiera podido buscar, sea tú. Eh, ¿Cómo se desarrolló este diálogo entre tú y Amenábar? Esta es una curiosidad que me gustaría Pues mira, la verdad que conocer. yo llego al proyecto cuando ya el guión estaba terminado, o sea, es decir, la historia, todo lo que es el engranaje de la historia es una cosa, una historia pensada por Alejandro, que sí que tuvo en cuenta mucho la juventud de Cervantes. Es decir, yo cuando llego a su despacho tenía allí la juventud de Cervantes y la había trabajado y era precisamente ese argel o lo que él leyó en la juventud de Cervantes es lo que le llevó a buscarme, no me conocía, a buscarme y en un momento dado a plantearme la posibilidad de trabajar. La idea inicial era que le ayudara, digamos, a resolverle alguna duda
puntual, es decir, las mujeres pueden llevar el velo o tal, qué tipo de vestimenta tienen, qué tipo, o sea, cuestiones más técnicas que tenían que ver más con la dirección de arte que realmente con la historia, ¿no? Yo cuando entro en contacto con él, lo primero que le pido es el guión. Porque claro, digo, bueno, me encanta en un momento dado participar en una película de Amenábar, director al que adoro desde tesis y he seguido y realmente me parece una de las voces más interesantes del cine español. Pero claro, ¿a dónde me meto, no? ¿Cuál será su visión? ¿Qué es lo que quiere contar de Cervantes? ¿Y qué es lo que sabe, no? Y tal, ¿no? Entonces yo me lo mandan, me encanta el guión, pero empiezo a tomar notas y empiezo a cuestiones que me parece que pueden ser matizables, sobre todo por aquello que son teorías que ya hemos desechado y que sabemos que eran mitos o que eran falsedades del siglo XIX y que aparecían de nuevo y que no aportaban nada a la historia, que realmente no eran importantes, ¿no? Y entonces le termino haciendo un dossier, digamos, un informe de lectura de 12 páginas, ¿no? Y bueno, pues al final digo, bueno, se lo mando, no se lo mando, porque para esto no me han contratado. O sea, esto está por encima de mi pago, ¿no? Y al final digo, mira, se lo mando, porque si no se lo mando voy a estar toda la vida diciendo, ¿por qué no se lo mandé? Y en un momento dado, si se lo mando y le parece que no soy la persona adecuada, pues bueno, ya está, iré al cine a ver la película y fenomenal, ¿no? Y efectivamente lo mandé, estuvo un tiempo sin responderme, yo dije, bueno, pues nada, tuve la oportunidad, algún día contaré, yo fui el que pudo ser asesor de Amenábar y él no, me contestó que le parecía muchas cosas bien, que otras les gustaría discutirlo. Y entre todas esas cosas, por ejemplo, él hacía a Cervantes tartamudo. Y entonces decía, bueno, no, o sea, eso ya es una cosa que ya se ha descubierto que no y que en un momento dado no tiene por qué mantenerse, cosas así, ¿no? Y sobre todo la idea final era que en el guión no se escuchara ninguna palabra ni ninguna expresión que no pudieran haberse escuchado en el siglo XVI. O sea, esa fue también mi gran obsesión de decir, tenemos que mirar palabra por palabra, etcétera, ¿no? Y bueno, lamentablemente, pues tampoco en esto uno pone orden total y al final, pues una palabra se nos escapó, que era del siglo XIX y que aparece en la película y que no nos dimos cuenta hasta que ya la película estaba en plena funcionamiento y dijimos, bueno, como nadie se ha enterado, o sea, pues no la vamos a quitar porque en el fondo tampoco es tan importante una palabra en todo el proceso. Pero fue un diálogo muy interesante. Yo empecé en la versión 7 y se empezó a rodar la versión 18. O sea, tuvimos 11 versiones de ida y vuelta, cambiando cosas, cambiando algunas cuestiones. Yo le hice algunas observaciones. Yo tenía una obsesión, que decir, y ahora Pepe lo va a entender, yo tenía una obsesión que era que escribiera versos, que apareciera en Argel escribiendo un verso. Y además conservamos precisamente dos sonetos, digamos, que en un momento dado sabemos que los escribió en aquel momento, ¿no? Entonces mi obsesión era, digo, aunque sea un verso, yo empecé con el soneto, luego ya bajé a una cuarteta, luego ya dije, bueno, aunque sea un verso nada más, aunque sea el principio de un verso. Y no, se negó, de pronto dijo, no, 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 que luego cuando ves la película, de pronto dices, claro, él tiene la mentalidad del cineasta. Él tiene la mentalidad del tiempo y del tempo del cine, que no tiene nada que ver con muchos, digamos, intereses nuestros, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, él tenía que estar obsesionado con escribir El cautivo. Entonces, escribir un verso en un momento dado hubiera sido como estar perdiendo esa obsesión que también es un leitmotiv en toda la película. Yo cuando no me lo dio, me enfadé un poco, te dije, "Jo, me tenía que haber concedido, aunque sea un verso. O sea, que tampoco le costaba tanto, o sea, ni es ni un segundo de metraje. Pero lógicamente al final te das cuenta de que una película tiene otro, digamos, otro tiempo, otra forma, ¿no? Otro lenguaje también en un momento dado. Y él es un maestro en eso, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo en el hecho de que es un maestro de verdad. Eh, Solo un detalle y después dejo la palabra a los demás que tendrán que decir cosas mucho más interesantes que no me... Em, pues cuando da una interpretación de Cervantes en Argel y una lectura de su comportamiento como si fuera, y creo que se ha notado, ¿no? La Scheherazade de las Mil y una Noches. O sea, Cervantes que eh, eh, consigue cautivar a su amo a través de los cuentos, ¿no? Igual.
lo mismo que hace, y evitar la muerte, lo mismo que hace Sherazade en El Mil y una Noche. ¿Qué opinas tú de esta representación, de esta lectura de Claro, él Cervantes hace, en el digamos, a libro? un elemento que es, ¿qué es lo que al final le une a Amenábar con Cervantes? Que son contadores de historias. O sea, los dos son contadores de historias. Los dos viven por contar historias. Los dos en un momento dado hacen que las historias también le den sentido a su vida, ¿no? Y en este caso, además, un sentido a una vida concreta y particular como es en el cautiverio. Entonces, al final, lo que él plantea, que es decir, si de pronto hay algo que pueda ser lo que te atrae de otra persona o lo que te atrae en un momento dado de una situación, sea precisamente una pasión compartida. Entonces, Cervantes necesita contar historias. Es un contador de historia, vive en la literatura. Y el Bajá, en un momento dado, lo plantea como un ser que necesita que le cuenten historias. Es decir, lo tiene todo. O sea, aparentemente tiene todo, incluso la capacidad de matar y dar la vida. Es decir, un medio dios, pero está vacío. O sea, en un momento dado, al final, lo único que en un momento dado le llena es que le cuenten historia, algo más que la vida continental. Y ahí es donde empieza a crearse un vínculo que además es muy interesante porque en el mes de la película se estrenó en septiembre, o sea, justo hace un año, o sea, en septiembre del año pasado, pero en el mes de junio, justo ahora hace un año, en el mes de julio, empezaron los primeros pases que hacen siempre con pases de público antes de estrenarla para ver un poco digamos, el tono, ¿no? de la gente, ¿no? Y era muy curioso porque todas las personas que lo veían de entre 18 y 30 años cuando terminaban de ver la película, de pronto planteaban, no, 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 o sea, esto es una relación tóxica. Es decir, es una relación de poder. O sea, entonces ninguno se planteaba que fuera una relación homosexual, heterosexual, una relación. No, no, era decir, aquí hay una relación tóxica. Le dice que le ama, pero no, 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 no le está amando, le está obligando desde su poder, ¿no? Y ya a partir de los 40, 50 empezaban ya a ver otros elementos de la homosexualidad, etcétera, ¿no? Y al final lo que se plantea es eso, es decir, bueno, pues hay un acto en un momento dado que es de relación y esa relación en un momento está al margen del sexo de las personas, incluso la finalidad sexual, sino algo más allá, que es lo que te enamora, o algo más allá, que es lo que te une, y que es lo que en un momento dado terminas por intentar incluso darle la libertad, aunque no tengas a la persona, ¿no? Pero claro, ahí también, al final, el contador de historia Cervantes, pues termina haciendo lo que hace. Y no digo más porque si hay alguien que no la ha visto, tenga la necesidad de verla. Bueno, sí. Muchas gracias. Gracias, Aldo, por supuesto. Bueno, ¿más preguntas? A Creo ver. que Jonathan Jonathan levantó la tiene la mano. mano. No sé si. Y Jonathan, por favor, adelante. Hola, muchísimas gracias. Gracias, don José Manuel, por este maravilloso espacio, este maravilloso tiempo. Yo he tenido la oportunidad de leer su libro, La plenitud de Cervantes. Me hacen falta los otros dos tomos, porque acá en Costa Rica no sé, la biblioteca, la librería que trae estos tomos, pues algo sucede y no los trae completos. Pero bueno, seguiremos intentando buscar los demás tomos e inclusive buscar este nuevo libro que usted nos muestra hoy, ¿verdad? Quisiera hacerle una pregunta, no sobre el libro, sino una pregunta más puntual, personal, quizá. Yo creo que usted como un especialista en Cervantes, en el Quijote y todos los que nos apasiona el libro, ¿verdad? Y la vida de Cervantes, creo que tal vez en algún momento nos lo hemos cuestionado. Y es que si en algún momento, o sea, si algo sucediera, ¿verdad? Algo mágico sucediera y usted tuviera la oportunidad de tener a Cervantes de frente, usted, ¿cuál sería la pregunta que le haría a Cervantes? Ya yo tengo Mira, la pues mía, yo yo, sé qué le preguntaría yo, ¿verdad? Pero claro, mira, quisiera, yo la verdad, en eso, que a veces incluso con amigos hemos fantaseado y tal, mira, yo lo primero sería sentarme cómodamente a tomarme un vino. Quiero decir que yo me parece que Cervantes es una persona con la que se podría tomar un vino uno bastante bien. No digo cerveza porque a Aldo no le gusta la cerveza. Pero sobre todo porque además la cerveza en el siglo XVI sería más complicado. No, un vino y además un vino de Esquivias. O sea, porque además para eso los vinos de Esquivias eran Claro. buenísimos y también Cervantes traficaba con ellos, negociaba con ellos, ¿no? Y sobre todo
algo que me ha pasado a veces con escritores, cuando he estado, por ejemplo, en una oportunidad con Darío Jaramillo y con escritores colombianos, escuchar. O sea, el placer en un momento dado de decir que escuchar lo que está contando, incluso cualquier cosa que esté contando. Yo me acuerdo de esa comida con Darío Jaramillo y tal, y estar escuchando estos dos escritores colombianos y de pronto decir, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla de lengua, qué maravilla lo que están contando, qué maravilla, o sea, qué voy a aportar yo en un momento de incluso con mi curiosidad? Entonces, yo sobre todo eso, me tomaría, y si puede ser varios copas de vino, no solamente una, sino varias, y escucharle mucho porque seguramente no dejaría de aprender de todo lo que me dijeran. Claro. ¿Más Eduardo, creo preguntas? Sí, Eduardo, ahí. hola, buenas tardes a todos. buenas tardes. Felicitaciones, Pepe Montero, felicitaciones, José Manuel. Yo quiero hacer, primero, tras esta felicitación, hacer una reflexión, si me lo permitís, porque fui uno de los lectores del libro antes de ser publicado y creo que mi reseña fue la primera antes del libro que fuese publicado. ¿Por qué? Y quiero aportar una cosa que creo que no se debe perder. José Manuel y Amenábar fueron linchados en las redes antes de que la película fuese estrenada y antes de que el libro fuese publicado. Esto me vais a perdonar a mí como periodista que soy, como comunicador, que me interesa muchísimo que no se Bueno, olvide. Eduardo, cuenta también que tú también Claro, claro. fuiste Yo atacado recibí antes de sacar el lo libro. que me llevó lo que me llevó, y es un cervantista conocido, pero no, digamos, valorado, a escribir una reseña antes de que el libro fuese publicado, fue que recibí un correo diciéndome, oye, ¿has visto lo que se dice de José Manuel en, creo que era el Libertad Digital? Dice, pues ten cuidado, no te arrastres con él. Yo dije, Dios mío, ¿qué ha pasado? Entonces es importante reflexionar sobre eso. Estoy seguro que muchos de todos los que estamos aquí, que somos amigos y te admiramos o discípulos, hay algún punto del libro del que discrepamos. No pasa nada. Pero claro, cuidado. Lo digo yo porque fui testigo. Dieron por hecho que tú ibas a decir cosas que no dices, y no solamente que no las dices, sino que dices todo lo contrario, porque tú en ningún momento en tu libro mantienes que haya argumentos para decir que Cervantes fue homosexual. Entonces, esto es lo que tú dices se hizo, y que si lo fue. Quiero decir para los que no habéis leído el libro, que tiene un gag maravilloso. Perdóname, José Manuel, que vas a pasar a la historia por ese gag en el que dice, y creo que resume un poco el espíritu liberal y alegre que recorre el libro. El gag dice lo siguiente, dice José Manuel, bueno, yo también tengo muchos amigos heterosexuales y no me importa que lo sean siempre que no vayan de la mano. Ese gag fantástico resume el espíritu, yo creo, del libro y también quería perdonadme, esa ha sido una digresión, pero creo que es importante como lección. Eh, la homofobia existe, pero no solamente la homofobia, sino la intolerancia y lo más asombroso hacia un libro y hacia una película que no habían sido publicados ni estrenados. Todo eso se lo llevó el viento y queda un libro extraordinario que os recomiendo a todos. Eso es lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, sí, sí. Sí, la verdad que, bueno, son muchas historias, ¿no? Pero lo importante precisamente es lo que dices, ¿no? Que al final eso es temporal, es coyuntural. Es decir, el gran José Luis San Pedro decía siempre en sus clases de economía, de estructura económica, lo que perdura es la estructura, lo demás es Sí, coyuntura, ¿no? Bueno, pues aquí lo mismo, ¿no? Lo que perdura es el saber, lo que perdura es la ciencia y lo demás es coyuntura, que en un momento dado tiene que ver también con la necesidad, al final también a veces del periodismo de tener un titular, ¿no? Y cuando no lo existe, pues en un momento dado se lo inventa, ¿no? Bueno, Gracias. gracias.
Bueno, Sí, adelante. me pasó una cosa curiosa, si eso queréis con lo que me pasó una cosa curiosa en todo ese mundo tal, que en un momento dado me invitaron a un programa de lo que llamamos La Caverna, uno de Luis Herrero, de los más, digamos, recalcitrantes de ese mundo, y yo dije, venga, sí, hay que ir también a esos lugares, no nos podemos en un momento dado negar esa, digamos, tal, ¿no? Y tuvimos una entrevista en directo en la radio de 40 minutos en donde, bueno, pues lógicamente él quería un titular que era que yo dijera que no era homosexual y que Amenábar se equivocaba y que se enfrentaba a la academia, no sé qué. Bueno, yo le estuve tirando balones, él me iba tirando, yo iba tirando. Bueno, 40 minutos que terminamos dándonos un abrazo, yo le dediqué un libro, o sea, gracias, fenomenal. Yo me fui a mi casa, dije, bueno, ves, hay que estar en estos sitios porque también tienen que escucharse otras voces, no sé qué, no sé cuánto. Claro, me levanto por la mañana, a las 8 de la mañana, titular. O sea, en la radio, ¿no? De pronto, el asesor de Amenábar le lleva la contraria y dice todo lo contrario de su película, ¿no? Ah, les daba lo mismo lo que yo dijera, lo que en un momento dado pudieran escucharse, lo que se escuchaba luego al oírle el programa. Es decir, ya tenían el titular hecho porque querían ese enfrentamiento, ¿no? Entonces, bueno, me tocó llamar a Amenábar, llamar al productor, llamar a todo el mundo para decirle que lógicamente escucharan que no tenía nada que ver, ¿no? Pero esa necesidad, ¿no? De un poco un periodismo que ya no da cuenta de una realidad, aunque sea una realidad que no le gusta, sino que inventa, ahí ya sí que completamente De un periodismo y de un cervantismo, José Sí, sí, Manuel. también que se inventa, efectivamente, Y que de se un, inventa ya, que es muy y de un peligroso, porque al final, cervantismo, ¿eh? Que eso efectivamente, queda para las memorias. sí, 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 totalmente, así que por eso hay que dejarlo atrás. Sí. Bueno, preguntas. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Fernando? ¿Hola? Se nos fue. Nos fue. Perdón, ¿me están hablando a mí? No, Sí, sí, sí. es que Nada, uh, desapareció. De todas maneras, bueno, aprovecho también, ya que ha salido el mensaje, de, bueno, darle enhorabuena a Carlos en estos cambios que se van a producir en el Griso, que estamos todos muy contentos de que, bueno, de que esa que es también una casa para muchos y que hemos aprendido tanto y que sigamos aprendiendo, tengamos la posibilidad de seguir haciéndolo, ¿no? Gracias, Carlos. bueno, mientras los demás están como pensando un Sí, poco, Emma, me pasa Hay una, Emma. Emma levantó la mano y Mari Carmen Romero también quiere hablar. es que no lo veo aquí, no sé. Ah, no te Bueno, aparece. adelante. Bueno, yo quería lo primero felicitar a José Manuel por acudir hace 15 días, 20 días a Villarrobledo, a las jornadas cervantinas. Gracias por aceptar la invitación de mi madre, que es Mari Carmen Romera, que ahora intervendrá, porque dio una conferencia magistral que nos tuvo 2 horas allí con la boca abierta, escuchando el universo cervantino completamente desconocido para el público en general, porque pues de Cervantes la mayoría de las personas lo que conocemos es el Quijote y alguna otra obra más. Y como le comentaba yo, el Quijote obligados a leerlo de adolescentes, con lo cual imaginaos el tema. Entonces, gracias por tu disponibilidad y por tu cercanía y por tu gran capacidad de comunicación para pues dar una ponencia de aquella manera y de hoy también, porque no tiene nada que ver el tono. Hoy ha sido como más erudita, ¿no? Que yo me he perdido en muchas ocasiones. Pido un poco de disculpas porque me ha parecido mucho más para más gente más especializada. Y mi pregunta es la siguiente, por no enrollarme mucho más. Quisiera saber en qué momento tú te sentiste atraído por Cervantes para dedicar tu vida a estudiar su figura, tanto literaria como humana. Bueno, la verdad que casi como los que estamos aquí, ¿no? O sea, Sí, no, o sea, llegamos, ¿no? Llegamos, entre otras cosas, porque al final todos los caminos llegan a Cervantes, porque al final, digamos, es un lugar, ¿no? Un lugar de encuentro, ¿no? Y yo concretamente llego muy del camino de Alonso Quijano. O sea, en el sentido de que yo estudio en el colegio y en el bachillerato el Quijote, pero no me interesa, o sea, pero sí los libros de caballerías. Entonces empiezo de los libros de caballerías, de la Amadís, luego empiezo en un momento dado y al final termina uno en el Quijote,
lógicamente con otra mirada, con otras posibilidades, ¿no? Y bueno, pues el Quijote y Cervantes es un camino de ida. O sea, en el momento en el que ya te metes, es difícil salirse y además van saliendo los temas. Yo nunca pensé jamás en dedicarme a ser biógrafo de Cervantes, es una locura. O sea, quiero decir, nadie se levanta, o sea, creo que nadie de los que nos dedicamos a hacer biografías de Cervantes, espero que nos levantemos un día diciendo quiero ser biógrafo de Cervantes, porque ya es la mayor locura que se le puede ocurrir a uno en la vida, ¿no? En mi caso fue digamos, un contrato. O sea, fue una petición de DAF que quería tener una biografía en el 16 y bueno, pues me dio la oportunidad y yo dije, bueno, pues voy a meterme en este ámbito que en un momento dado fue una oportunidad. Y a partir de ahí ya también mi vida gira en torno a Cervantes y gira en torno en un momento dado a estudiarlo y a intentar comprenderlo que nos pasa como a todos, cada vez que nos metemos a comprender más, nos surgen más preguntas y más dudas de las que en un momento dado nos habíamos planteado al principio, cosa que es fascinante, ¿no? En un momento dado tener esa sensación de que siempre hay algo que se está moviendo, siempre cuando mueves una pieza al final terminas teniendo otra, y luego que es un tema inabarcable, que es decir, que para mí alguien que vaya diciendo que tiene la verdad absoluta sobre algo, y no digo sobre la vida de Cervantes, sino sobre cualquier obra, sobre cualquier interpretación, etcétera, pues lógicamente estamos todos en un camino. O sea, nadie llegamos a un final, a una meta, porque tampoco es la finalidad. O sea, es caminar en el saber y ir aprendiendo y sobre todo ir de alguna manera dejando algo en el camino para que otros también sigan aprendiendo y puedan seguir en ese ámbito que es maravilloso, ¿no? Es todo un lujo. Bueno, Carolina. Buenas tardes, bueno, buenas noches allí, José Manuel y a todos. Mi duda tiene que ver un poco con lo que nos acaba de plantear Eduardo, pero desde otro punto de vista. Me interesa que él nos comente si es que puedes, si sabes, em, qué repercusiones ha tenido tanto tu libro como la película en el mundo árabo-musulmán, turco, como en la otra orilla, ¿no? Eh, Me encantaría saber si es que ha generado ruido un poco esta mirada acerca de precisamente lo que decían, ¿no? De lo estratégico que significaba esa zona y esta dimensión como política y socio y geográfica también, ¿no? De la época y cómo es que Amenábar la aborda. Me Ujú. encantaría que nos comentaras algo acerca de eso. Pues la Gracias. verdad que del ámbito turco no tengo ni idea, no sé si se ha llegado digamos, bueno, sí que está difundida en las plataformas y cualquiera puede verlo ya de una manera global, no es necesario la difusión en los cines, ¿no? No sé hasta qué punto la película ha tenido un ámbito, digamos, tal, ¿no? Sí que, por ejemplo, más en Italia, que en un momento dado sí que también, porque había una parte, también es una coproducción o sea, española-italiana, ¿no? Y sí que en Argel sí que han empezado, digamos, ya llevan tiempo, ¿no? No por la película ni lógicamente el libro, sino ya llevan tiempo también de alguna manera trabajando en las posibilidades de encontrar datos para ver cómo era ese mismo, cómo se veía, cómo se mostraba, qué idea en un momento dado se quería ofrecer al mundo, cómo era la identidad que se estaba viviendo desde el ámbito precisamente argelino o desde el ámbito en un momento dado mediterráneo del Magreb, frente a la visión, digamos, de esa literatura de cautivos más cristiana, ¿no? Y también estamos eso, ahora ya con una profesora turca, la idea es empezar a investigar también en las crónicas turcas cómo se ve todo ese mundo, digamos, tal, ¿no? Pero la repercusión concreta de tanto la película, el libro no creo que haya llegado, llega en español y no creo que llegue a nada, ¿no? Y la película, digamos, no ha hecho, digamos, que yo conozca, ningún elemento, digamos, de cambio a lo que podíamos estar trabajando en el ámbito más académico que no en el ámbito, digamos, más social, ¿no? Sí, bueno. Augusta, Ah, está silenciado, Augusto. está silenciado, sí. Sí. No, ¿No? Augusta, Augusto, hay que abrir el micrófono. Ahora, Ahora sí. ahora. ahora sí. Sí, primero felicitar a José Manuel y decir que la charla con Pepe me ha gustado mucho porque me ha permitido adentrarme en el libro. Ahora quería preguntarte
una pregunta, porque todavía no he leído el libro, pero voy a leerlo, claro está. Cervantes íntimo, adentrarse en la intimidad de Cervantes, después de varios siglos, cuando ignoramos tantas cosas, ¿qué dificultades prácticas te has planteado en el momento en que has decidido escribir sobre un Cervantes íntimo? Bueno, pues lo fundamental era, en un momento dado, que lo cuento en el prólogo, el darme cuenta que una parte, eh, digamos, si un elemento esencial de mi trabajo como biógrafo o una línea Claro. esencial. Si no sé, Carmen. Sí. Una parte esencial de mi trabajo como biógrafo es intentar rescatar a Cervantes humano, o sea, a ese Cervantes hombre, ¿eh? En el sentido de intentar colocarlo en su época, intentar comprenderlo, más que colocarlo, comprenderlo en su época. Claro, de pronto, si hay algo que nos define como humanos, es también una parte de la sexualidad. O sea, y entonces, claro, de pronto decir, bueno, si yo quiero comprender al Cervantes hombre, no puedo dejar al margen un elemento que es la sexualidad, que lógicamente es un elemento de los más personales, más íntimos y sobre todo de los que menos, en un momento dado, va a tener una repercusión, digamos, externa, ¿no? Y ahí en ese sentido, mi gran preocupación era cómo comprender esa sexualidad sin llegar a, para mí, algo que no existe, que es la expresión literaria de tu sexualidad. Es decir, yo lo ponía, digamos, en un momento dado y lo digo en el libro, digo, si alguien lee mi poesía desde un ámbito en el que quiere leerlo porque yo soy un autor homosexual, no va a entender nada de mi poesía. Porque mi poesía no está basada en mi condición sexual, está basada incluso en mi condición social, está basada en mis lecturas, está basada en mi deseo en un momento dado de comunicarme con otros escritores. O sea, hay toda una serie de engranajes que no puede limitarse como si lo sexual fuera algo esencial para el hombre, pero en un elemento esencial que al final aparece en la escritura, ¿no? Y entonces ahí es donde hay una última parte en el libro que es una parte que ha quedado un poco más, digamos, oscurecida o ensombrecida, que es de pronto decir, bueno, situemos en un momento dado una sexualidad mucho más abierta, de la que en un momento dado estemos hablando siempre de una sexualidad que se mueve entre el pecado y, digamos, entre el pecado y el delito. O sea, la sexualidad como un elemento más de relación, en donde hay muestras en la literatura de que existe toda una variedad muchísimo mayor. Y ahí es donde, en un momento dado, vamos a poder comprender que la sexualidad de alguien en concreto, y en este caso Cervantes, pero de cualquier otro escritor o no escritor que nos interese estudiar, no va a ser un elemento referencial de aquello que luego en un momento dado pueda leerse en su obra, ¿no? O no esencialmente para poder comprenderla en su totalidad o un elemento esencial para su comprensión, ¿no? Y entonces ahí es donde, digamos, por un lado, era necesito hablar de ese elemento propio del ser humano, del ser hombre, pero al mismo tiempo también limitándole a ese aspecto de ser hombre. O sea, no convertirlo en un elemento ni de trauma, ni un elemento, digamos, que puede luego al final ser clave, que para mí no lo es. O sea, yo por lo menos no es una línea de trabajo que me parezca que dé frutos o que pueda ser una línea, lógicamente otros lo hacen y me parece estupendo, pero no es la mía, que eso pueda luego tener una repercusión literaria, ¿no? Entonces hay juego más, o sea, que el hecho que en un momento dado, al principio de las dos doncellas, se puedan producir en un momento dado equívocos homoeróticos, no me parece que sea una manera de expresar sus propios sentimientos ocultos, etcétera, sino un juego con el lector, un diálogo con el lector en donde todo eso aparece en el teatro, aparece en un montón de obras. Es decir, está leyendo y está leyéndose y está dejándose leer por una comunidad de lectores en donde eso es habitual, pero no porque quiera expresar en un momento dado un trauma personal, ¿no? Pero acerca de la sexualidad de Cervantes, hombre, lo que a mí me llama la atención es que no hubo ninguna denuncia contra él. No, no, o sea, precisamente porque, digamos, O sea que hay al mismo tiempo una parte oculta del hombre. Claro, claro, o sea, Porque si sí, sí. no, si hubiera sido demasiado llamativo, hubiéramos tenido algún rastro de alguna denuncia o de alguna posibilidad de que efectivamente hubiéramos tenido
la realidad de lo que él tal vez fue. Claro, sí, sí. Se dan dos circunstancias, digamos. Para mí hay un elemento que es, podemos hablar de una compleja sexualidad cervantina, y dejo lo complejo en el aire, ¿no? Una compleja sexualidad, porque él también se mueve en espacios en donde la sexualidad masculina es compleja. Es decir, el hecho de que haya estado en Italia o haya estado en Argel, en donde esa sexualidad masculina es compleja, está en los lugares donde él también puede haber tenido una sexualidad masculina compleja. Si él se hubiera quedado toda su vida en Esquivies, en Madrid, pues lógicamente, digamos, el espacio de situarle y de comprenderle en su momento, pues lógicamente nos llevaría a una imposibilidad, digamos, metodológica, ¿no? Y luego, por otro lado, está esos 5 preguntas finales de la información de Argel. Es decir, que si en esa, lógicamente, contrainformación de Cervantes, que como decía antes, él mismo la va a hacer posible que podamos hablar de ella, es decir, si nosotros quitáramos de la información de Argel las 5 últimas preguntas, nunca, en ningún momento, tendríamos ningún dato ni ninguna posibilidad de establecer una teoría de que en un momento dado Cervantes conociera a Blanco de Paz o en un momento dado tuviera relaciones digamos, de disputa y mucho menos que se le pudiera acusar de cosas peligrosas. Sí, y él mismo no, no es que lo vaya a potenciar, sino que lo ha hecho visible en un momento dado en esas 5 preguntas. Claro, en esas cosas disputas, en esas cosas graves, en un momento dado que se le puede acusar, pues lógicamente por una parte está el reniego o el estar cerca en un momento dado a haber jugado a, digamos, a una situación un poco, digamos, ambigua con la religión, pero otra parte está también una ambigüedad sexual. Entonces, lógicamente, no vamos a tener ningún dato, ningún documento que nos diga ni que Cervantes era homosexual, ni que no. Pero sobre todo, lo que no vamos a tener nunca es también la seguridad de cuál es la experiencia sexual que Cervantes tuvo en su vida. Es decir, Claro. si en un momento dado le gustaba hacer tríos, le gustaban las orgías, le gustaba solamente hacer el amor a oscuras, le gustaba hacerlo a escondidas. O sea, lógicamente todo ese universo que es nuestro universo más personal en donde lógicamente forma parte del hombre, podemos intuir que existe, como nosotros podemos intuir todos los que estamos aquí, bueno, intuir no, todos los que estamos aquí tenemos conciencia y seguridad de que nuestros padres han tenido relaciones sexuales. O sea, todos tenemos seguridad de que nuestros padres han tenido... Pero claro, a nadie se nos ocurre imaginárnoslo en un momento dado en determinadas posturas, en determinadas situaciones, etcétera, porque bueno, pues es algo que te desconcierta y algo que está, ¿no? Pero que no pensemos en ello, no podamos tener documentos que nos lo puedan ofrecer de una determinada manera, no significa que no pudiera ser, ¿no? Y lógicamente ese poder ser tiene que ser también, digamos, de alguna manera organizado. Tal. Para mí, el soneto que le hace en contra Lope de Vega, no es una prueba fidedigna de que había unas, digamos, un tucutucu, unas críticas y que en la corte, más o menos, o en Toledo se hablaba de las posibilidades homosexuales. Se está jugando con el ingenio, se está jugando con el insulto general que en un momento dado se puede Sí, hacer sí. y sobre todo se está jugando con algo que es, yo digo, en el número menor de palabras posibles, el mayor número de insultos. Y si te llamo cornudo y te llamo maricón al mismo tiempo, pues fenomenal porque lo he conseguido haciéndolo solamente con 2 letras, o sea, con 2 sílabas, cuco, y nada más, ¿no? Entonces, no me parece que eso sea tampoco ni una demostración, como alguien ha ido diciendo por ahí, que esa es la demostración de que en la época se sabía que Cervantes era homosexual, pero que lógicamente nadie se atrevía a denunciarlo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, como siempre. Bueno, ¿más preguntas? Creo que Mari Carmen tenía... Sí, Sí. Bueno, adelante, sí. María Carmen. Hola, buenas tardes de nuevo. Pues reitero todo lo que ha dicho Emma y vuelvo a dar las gracias a José Manuel por la visita que hizo a Villarrobledo. Villarrobledo está en La Mancha y lo sentimos muy cerca a Cervantes y sobre todo el Quijote. Y yo voy a referirme a una parte de su libro, el número séptimo que dice los 4 documentos que hacen tambalear al Cervantes mito. Y hay unas preguntas ahí derivadas del documento de Jerónimo Morán que dice planteas tú esas preguntas
de lo que Cervantes hubiese sido, ¿no? ¿Por qué se fue de Madrid? Si fue un destierro voluntario o un destierro obligado, y qué hubiese ocurrido si Cervantes se hubiese quedado en Madrid detrás de la mesa de un escritorio de una casa nobiliaria. ¿Qué hubiese pasado con el Cervantes mito? Me gustaría que extendieses un poco la reflexión sobre estas preguntas. Bueno, ese es nuestro gran, digamos, nuestra gran limitación, ¿no? O nuestro gran banco de pruebas o nuestras posibilidades, ¿no? También nuestras grandes posibilidades. Es decir, al querer poner orden en la vida de un muerto, es decir, que lógicamente esa vida está acabada, hay elementos que son preguntas que en un momento dado nos hacemos porque a priori están transformando un guión que era un guión perfectamente lógico, ordenado. Es decir, Cervantes viene a Madrid en el 66, estudia como seguramente en la escuela de López de Hoyo, pero la escuela privada, para convertirse con los medios suficientes para ser un escribano o un secretario, formar parte de una casa nobiliaria, incluso de la casa del rey, o tener un oficio dentro de esa monarquía hispánica. Y de pronto, en 3 años después, nos lo encontramos en Roma. O sea, hay algo que no entra dentro del orden. O sea, entonces, en ese intentar buscar el orden, nos encontramos que algo que no está ordenado. Bueno, pues las posibilidades son múltiples. Podemos, ante ese vacío, en muchos casos, los biógrafos nos quedamos simplemente con algunas hipótesis, pero de pronto aparece un documento en donde un tal Miguel de Cervantes es acusado, digamos, de haber cometido un duelo, o sea, un delito, haber hecho un duelo cerca del palacio y se le condena a un tal, y está en el documento lo que nos dice es que está huido y que en un momento dado se pongan los medios para conseguir que no llegue a Sevilla o que si está en Sevilla que en un momento dado le hagan preso, ¿no? Claro, eso para unos les permite en un momento dado plantear que ya está la respuesta precisamente a ese orden. Cervantes no quiso irse voluntariamente de Madrid, donde tenía estando buscando su vida, sino se ha sentido obligado, bueno, ha tenido la obligación de irse precisamente para que no le cortaran el brazo derecho, la mano derecha, que era uno de los cargos que tenía, ¿no? O de pronto otros dicen, no, este no es Cervantes. Este no es Miguel de Cervantes, el autor del Quijote. Este es otro Miguel de Cervantes, porque lógicamente el comodín de los varios Miguel de Cervantes existe. O sea, lógicamente no hay un único Miguel de Cervantes en aquel momento, hay muchos Migueles de Cervantes, entre otras cosas porque Miguel es un nombre bastante común, o sea, no es especialmente diferente, y Cervantes es un apellido que sobre todo en la parte de Córdoba y, digamos, en la parte andaluza, tiene, digamos, muchísima familia. Hay muchos Migueles de Cervantes. No es este nuestro Miguel de Cervantes. Bueno, entonces ahí es donde viene precisamente ese intentar poner orden. Claro, ¿dónde está la verdad? Pues no existe la verdad. O sea, no podemos en un momento dado afirmar, de pronto decir, pongo la mano en el fuego, en el que en un momento dado, ese es el Cervantes nuestro, o pongo la mano en el fuego de que no es nuestro Cervantes. Creo que lo más que en un momento dado podemos hacer en ciencia es precisamente quedarnos en una duda sistemática y en una duda en donde al final lo que planteamos es una serie de datos que nos permiten avanzar una serie de hipótesis, pero sabiendo que no podemos salir de ese mundo de la hipótesis, que lo que sí que tenemos claro es que luego, gracias a eso, Cervantes está en Lepanto. ¿Que eso es esencial para su vida? Bueno, es esencial para la vida que tuvo, pero seguramente si se quedó en Madrid, a lo mejor tuvo otra vida que le llevaría también a escribir al Quijote. Es decir, no la vida que tuvo le llevó inevitablemente a escribir el Quijote y si hubiera tenido otra no hubiera llegado, sino que a lo mejor teniendo otra hubiera llegado a escribir el Quijote, hubiera llegado a escribir también el resto de sus obras, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde tampoco podemos entrar en la cuestión de que la vida que vivió fue la que le llevó precisamente a escribir el Quijote, sino que el Quijote llegó también como otra casualidad o no dentro de todas las posibilidades de estos futuros imperfectos en los que nos movemos todos, en donde si cada uno de nosotros ahora hacemos un balance de lo que nos ha pasado en los últimos 10 años, cuántas cosas de los que nos ha llegado a estar ahora mismo aquí en esta sala virtual viéndonos y hablando de Cervantes, lo hemos tomado como decisión o han sido casualidades o en un momento alguien ha tomado una decisión por nosotros o hemos conseguido un puesto de trabajo que nunca pensábamos o la persona que lo consiguió decidió que no y nos permitió a nosotros hacerlo. Ahí es donde está precisamente la magia de la vida
y también al final yo creo que la magia de la investigación, siempre que sea científica, porque lo otro, si no, yo a muchos de estos iluminados les digo escribir novela, que es maravilloso además, y además vais a conseguir muchísimo más dinero. O sea, quiere decir que una buena novela sobre Cervantes que todavía no está escrita, a lo mejor va a poder conseguir en un momento dado ser el David Uclés del año 27. O sea, ¿por qué os esforzáis en querer hacer ciencia sin tener el método de hacerlo, ¿no? Gracias, gracias, de verdad. Gracias. Bueno, que se asome. ¿Quién tiene más preguntas? Bueno, creo que ya hemos llegado a nuestro punto. A mí ya me Que- están que- cerrando, a mí ya me están cerrando la facultad. Claro, por eso, o sea, que no, no, no. Aquí Pero bueno, además hay un momento, yo tengo es el postigo de la momento en el que traición todos para tenéis que salir. decir que estáis deseando acabar esta sesión para comenzar a leer Cervantes íntimo, que es lo fundamental. Es así. ¿Yo? Aquí está María Augusta. Sí, acabo de entrar, he perdido la hora Bueno, completamente. Ay, después va a pobre, quedar nada, qué grabado. pena Después queda verte. Pero bueno, grabado. verte Un siempre es un abrazo, gusto. María Augusta, un abrazo enorme. Un Verte siempre es abrazo un a gusto. todos y es posible asistir en otro momento. Se puede ver, estará Después va a grabado. estar grabado y va a estar Sí. subido al canal de YouTube, así que Muy bien, muy bien. Ya pronto podemos luego discutir y dialogar. Bueno, Mil besos y yo, abrazos a todos. La verdad que es un placer compartir y además el lujo de tener esta asociación, que es un verdadero lujo, con esta presidenta sonriente y maravillosa que tenemos. Muchas gracias. Realmente un libro magnífico que tuve la suerte de leerlo antes de que lo publiques, y esta ha sido una sesión que realmente honra esa calidad del libro. Gracias José Manuel, y gracias Pepe, y gracias Paula y Julia, la coordinadora, todos. Tenemos una asociación maravillosa de un autor que es realmente maravilloso privilegio, y de él salen estos libros que sin duda lo honran. sí. Bueno, yo hago un último comentario, pues pensando en nuevos lectores de Cervantes, los jóvenes que ahora se acercan a la obra, yo creo que, en mi opinión, el libro, tanto el libro como la película, de alguna manera, al tener como ese contrapunto a esta imagen heroica de Cervantes, ¿no? Que es la imagen que él quiso proyectar durante gran parte de su vida, y ahora tenemos este contrapunto. Yo creo que eso quizás pueda atraer nuevos lectores, que más lectores se quieran acercar a la obra. No sé, estaba pensando sobre eso, que es que siempre un libro renace cuando estamos hablando de él, o cuando estamos hablando de su autor, o traduciéndolo, lo que sea. Y yo creo que es un renacimiento de Cervantes también, porque Sim, já te ligo, tá? es un renacimiento de Cervantes también, ahora en el siglo XXI. Y bueno, no sé, me planteo eso porque de hecho los jóvenes que están ahora acercándose ya tendrán esta nueva versión de Cervantes también, no solo aquella heroica, ¿no? Solo un comentario. Y Muy pues bien, sí. Yo le agradecer. decía, para terminar, si queréis, cuando se estrenó la película, que era también con toda esta cosa que decía Eduardo, pues un Sí. sábado por la noche iba paseando por la Gran Vía y de pronto me encuentro, digamos, en una terraza a cuatro chavales de 18, 19, 20 años, o sea, son cuatro chavales delante de una cerveza discutiendo, pero discutiendo de verdad como si les fuera la vida, ¿no? Y bueno, pues nada, dije, bueno, pues están discutiendo, pues lógicamente, del Barça Madrid, del fútbol, de no sé qué, no sé cuánto, y cuando paso a su lado me encuentro con que uno dice, no, no, Cervantes, no, 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 jamás, jamás. Y de pronto dije, uy, qué escaparate tan interesante para quedarme un rato aquí viendo. Y entonces de pronto cuatro jóvenes, un sábado por la noche, delante de unas cervezas en la Gran Vía, su tema de conversación era Cervantes. Acababan de venir de ver la película y Pues estaban hay cada gente uno para todo, discutiendo. ¿no? Eso es Pues dices, maravilloso. bueno, pues hemos conseguido que esos cuatro personas que jamás hubieran discutido, ni hablado, ni pensado, ni entrar en su mundo, de pronto hemos conseguido, gracias a esto, que por lo menos entre en su imaginario, ¿no? Que haya algo que les haga preguntarse quién era y que en un momento dado qué les puede ofrecer, ¿no?
Sí. Sí, tenemos Bueno, mucho futuro, tenemos todavía mucho futuro por seguro, delante. seguro. Nuevos lectores, nuevas discusiones, Pero nuevos bueno, y también libros. tenemos mucha noche y mucha tarde, así que bueno, vamos cortando y nos vamos. Bueno, pues un Bueno, abrazo. Un Muchas verdadero gracias placer. Y a gracias, todos. Pepe, por Un las Adiós. abrazo preguntas a y por todo. todos. Cuidaos mucho. Adiós, adiós. Muchas Felicidades. gracias. Chao, gracias chao. a todos. Chao. Adiós, un abrazo, Adiós a adiós. todos.